Muy buenos días, muy buenas tardes, Dios les bendiga. En en esta hora agradezco al Señor esta hermosa oportunidad que me permite nuevamente poder estar con ustedes en este estudio bíblico para la escuela dominical de nuestra iglesia de Dios Pentecostal. Les saludo cariñosamente a todos ustedes, esperando que todos estén bien, mis pastores, mis pastoras, que el Señor les esté dando vida saludable también para trabajar en la obra del Señor. Vamos a orar al Señor para entrar de lleno a este tema que, como todos los temas, han sido muy interesantes. Ya entramos a las últimas lecciones del libro de Ezequiel y necesitamos la dirección y la ayuda del Señor. Que Dios nos bendiga. Oramos al Señor. Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, Dios mío, por esta bendición, esta misericordia suya de poder, Señor, estar delante de su presencia. Nos encomendamos en sus manos, Señor, para abrir este libro sagrado y poder así, Señor, ser instruido en tu palabra, Señor, edificados en ella. Todos necesitamos la dirección tuya, pues tu palabra es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Te pido, Dios mío, tu bendición y tu dirección en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias al Señor. Vamos a ir entonces, después de haberle saludado y de haber orado al Señor, a la lección que tenemos para este domingo 17 de diciembre, un día especial para nuestro país también, y creo que quizá en muchas iglesias no va a haber servicio, no va a haber reunión, pero nosotros tenemos este video, tenemos este audio de escuela dominical. Así que la lección se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 37, del versículo 17 al 22. 17 al 22. Que voy a leer inmediatamente y me voy a tomar, ¿no es cierto?, la atribución de leer desde el versículo 15, y lo hago en el nombre del Señor Jesús. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Juntaos Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escriba estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Amén. Bien, gracias al Señor. Ahí está la lectura bíblica y, como podemos ver, ya hemos seguido con este capítulo 37. Capítulo 37 hemos sacado, si no me equivoco, 3 lecciones. La primera se refería a la restauración, al valle de los huesos secos, donde también hemos tenido una explicación. 2 lecciones con esta, ¿sí? Y ahora nos encontramos con esta nueva señal que el Señor le da al profeta acerca del propósito de Dios, acerca de la voluntad de Dios, el buen deseo de Dios. O como dice la lección, el título: la unidad trae consigo el propósito de Dios. O el propósito de Dios es la unidad, donde se manifiesta en realidad la fuerza, la victoria, las bendiciones de Dios. Entonces, siguiendo, como digo, con este capítulo 37, Dios le muestra a este profeta, ¿no? ¿Cuál es su propósito? ¿Y cómo lo hace? A través de una señal. Ya lo había hecho a través de una visión, que fue el valle de los huesos secos. Ahora lo hace a través de una señal, que es la señal de los 2 palos, ¿ya? Nosotros nos vamos imaginando en realidad, luego vamos a ver más adelante cómo el Señor le muestra al profeta. Y
¿Cuál es el propósito? Unir en el plan de Dios y en el propósito de Dios. En el tiempo de Ezequiel, el propósito de Dios era unir a la casa de Israel. Hay que entender que en el tiempo de Ezequiel, más o menos 150 años atrás, eso es alto tiempo, 150 años atrás, las tribus de Israel, la tribu de Efraín, las 10 tribus que se situaron al norte de Jerusalén habían sido llevadas ya en cautiverio, habían sido ya absorbidas por Asiria, por Asiria. Cuando Dios trata con Judá, trata con Babilonia, con Nabucodonosor, pero las tribus del norte es con Asiria. Entonces, el propósito de Dios es unir, y para eso primero tiene que revivirlo, tiene que darle vida, tiene que esa gran nación que son como un valle de huesos secos le da vida, y luego el propósito de él es finalmente unirlo. Entonces, aquí como habla la lección o como hemos leído, en estos versículos, especialmente al principio, en el 15, en el 16, que no está en la lectura, ¿de qué es lo que está hablando? Está hablando del palo de José que está en la mano de Efraín. Así dice: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel. Y toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. En este caso son dos palos y cada palo representa, uno representa al reino de Judá y el otro representa al reino de Israel. Para los que no conocen la historia bíblica, hay que decir que en algún momento el reino de Israel se dividió en dos reinos, con dos capitales, con dos reyes. Y en este caso, el reino del norte, que dice aquí que es el palo de Efraín, o José, el palo de Efraín, hay que entender que Efraín y Manasés son hijos de José. Aquí no existe una tribu de José. José de alguna manera desaparece y entran como tribus la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Manasés es el mayor, Efraín es el menor, pero Jacob bendice al menor. Por lo tanto, Efraín se convierte en una tribu muy poderosa, muy numerosa también y muy aguerrida, que se sitúa al norte con otras 10 tribus más, y estos, como dije, fueron llevados cautivos por sus pecados, en realidad, de la misma manera que Judá. Fueron llevados cautivos y así entonces están distinguidos estos dos reinos. Por eso que se llama aquí, le dice, un palo se llama para José, palo de Efraín, porque Efraín es la tribu poderosa, ¿no? Que dirige los destinos del norte, en lo político y en lo religioso. En la tribu fuerte en el norte es Efraín. La tribu fuerte que queda en el sur es Judá, que derechamente quedó Judá y Benjamín, dos tribus. Benjamín, una tribu pequeña. Entonces, es importante que nosotros podamos ver que en esta profecía Dios muestra un propósito para Israel, para que ellos sean una sola nación, ya no dos naciones, una sola nación. En el tiempo de Ezequiel eran dos naciones, una ya había sido llevada cautivo y destruida, la otra también estaba, ¿no es cierto?, en el cautiverio de Babilonia. Entonces, eso es importante que nosotros podamos ver. Ezequiel 37, vimos anteriormente acerca cómo Dios hace revivir a toda la casa de Israel. Es una profecía también en el futuro que la hace revivir realmente en el sentido espiritual. ¿Ya? Si bien es cierto, en lo literal, Israel ya es una nación reconocida en 1948, pero antes de eso no era reconocida ni con un territorio propio. ¿Por qué? Porque esa tierra la invadieron muchos imperios. Los últimos fueron los turcumanos y después pasaron a un gobierno británico y después pasaron a la ONU, y así finalmente hasta que se establecieron como nación en 1948. Pero podemos ver nosotros que aquí, en esta profecía nuevamente, del capítulo 37, que va del 15, ya dijimos, como leímos, del 15 hasta el versículo 28, es decir, hasta el final
del capítulo 37 de Ezequiel, nos habla acerca de deseo y propósito de Dios. Como vuelvo a insistir, dice la lección, es la unidad trae consigo el propósito de Dios, la fuerza y la victoria. Y la primera parte habla acerca de la unidad de su pueblo. La primera parte es la unidad de su pueblo. La segunda parte habla de que no nos debemos dejar dividir. Entonces, de eso un poco se trata esta lección y bueno, el propósito de Dios siempre es la unidad, siempre es la unión. Entonces, amados hermanos, mis amados pastores, interesante cómo nosotros podemos revisar. Dando un vistazo rápido, sabemos que Dios llama a Abraham de la tierra de Ur de los Cardeos, sal de tu tierra, de tu parentela, y haré de ti una nación. Abraham tuvo a un solo hijo, a Isaac y también a Ismael, pero Isaac era el hijo de la promesa. Entonces, este varón, Isaac, que heredó las promesas de su padre, también tuvo otro hijo, dos hijos, Esaú y Jacob, y la bendición continuó a través de la línea genealógica de Jacob. Jacob tuvo, como todos sabemos, 12 hijos, los patriarcas, y ellos, ¿no es cierto?, vivieron en la tierra de Canaán hasta cuando llegó la hambruna y tuvieron que trasladarse forzosamente a Egipto. Allí Dios por 430 años los guardó, los prosperó y los multiplicó. Creemos, se piensa que esos 400 años fue el método que Dios usó para guardar a estos descendientes, a estas tribus que se estaban multiplicando, los salvó y los guardó de toda la idolatría cananea, la corrupción cananea. Los puso en Egipto, los puso en esclavitud, les dio la tierra de Gosén, ahí estaban ellos, una nación dentro de otra nación, pero en esos años ellos se multiplicaron, se hicieron fuertes, se hicieron poderosos y Dios les guardó a ellos por ese largo tiempo. Y así, de esa manera, ellos cuando salen de Egipto y van a la tierra prometida, primero por el desierto, por el camino largo del desierto, donde Dios les dio forma, les dio leyes, les dio mandamientos, los estructuró como una verdadera nación. Hay que pensar de que todos ellos eran hijos de esclavos. Eran 4 generaciones, si contamos 100 años, digamos que de alguna manera el papá había sido esclavo, el abuelo había sido esclavo y el bisabuelo también había sido esclavo y tenían mente de esclavo, pero en ese proceso él lo fue transformando y lo fue haciendo una gran nación hasta con el liderazgo de Josué conquistar la tierra prometida y fueron cayendo una tras otra las naciones estado. Allí en Canaán habían naciones estado. Eran pequeños reinos, cada uno con su rey, que se oponían al paso y mucho menos y con mayor razón se oponían al establecimiento de Israel. Pero cuando ellos llegan, después del periodo de los jueces, llegan a un periodo que es el periodo teocrático de ellos, ¿ya? Ellos llegan a un periodo teocrático donde ellos desean ser igual que las otras naciones. Uno de los primeros errores. El gobierno teocrático es el que es ejercido por Dios y que fue el gobierno que tuvieron los hebreos a contar del primer rey Saúl. ¿Ya? Ellos tenían, tenían un gobierno teocrático, es decir, Dios gobernaba, Dios guiaba, Dios era el rey y señor de la nación. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ellos decidieron tener un rey propio, un rey propio, porque ellos rechazaron al Señor, ¿no? Entonces, al pasar los años, contando desde el rey Saúl, que gobernó 40 años, ¿ah? Según dice, uno puede encontrar esa referencia en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, en el versículo 21, puede encontrar que Saúl reinó 40 años. Y después le sucedió, como todos sabemos, David. David también reinó 40 años, ¿ya? 40 años, y Salomón también reinó 40 años. Eh, Encontramos en 2 de Samuel 5, 4, del 4 al 5 usted puede encontrar el reinado de David y de Salomón en Primera de Reyes capítulo 11 versículo 42. Entonces, si uno suma estos años, estos 3 periodos son 120 años más 3 años del hijo de Salomón que se llamaba Roboán.
Después de Salomón le siguió en el reino Roboán su hijo, pero casi como a los 3 años de gobernar, el reino se divide, el reino se quiebra, el reino se parte. Entonces, podemos decir que pasan solamente 123 años en que dura, ¿no es cierto?, Israel unido como una sola nación, un solo pueblo, y de ahí para adelante yo me aseguraría que hasta el día de hoy ellos están divididos. Hoy en día cuando uno habla de Israel habla de los judíos, que es su religión, pero no habla de las otras tribus, ¿no? Sino que prácticamente de la tribu de Judá. Entonces, podemos ver que en el reinado de Roboán, el hijo de Salomón, el reino se parte y una parte queda obviamente en Jerusalén. Aquí, en este periodo hay que entender que las tribus se dividen. 10 tribus quedan al norte y quedan bajo el gobierno de un varón que se llamaba Jeroboán, muy parecido, Jeroboán. Jeroboán era de la tribu de Efraín, la tribu poderosa del norte. Ellos tuvieron muchas dinastías, no como en Judá, donde los hijos sucedían a los padres, y fue una sola dinastía, la dinastía del rey David, o davídica. Pero en el norte tienen que haber sido unas 4 o 5 dinastías. Hubo como quien diría golpes de estado y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, ellos dejaron de ser una sola nación para dividirse en dos, hasta los cautiverios, como digo, el reino del norte con 50 años de antelación al reino del sur. Entonces, en el norte tenemos la capital Samaria, su rey Jeroboán, y en el sur teníamos la capital Jerusalén, su rey Roboán, y el templo que estaba en Jerusalén. Lo que sucedió es que lo que podemos entender, que políticamente el reino estaba dividido, pero religiosamente estaba unido. ¿Por qué? Porque todos los israelitas del norte también venían a Jerusalén a adorar y a la fiesta que se celebraban. Eso no le gustó a Jeroboam. Jeroboam no le gustó, entonces él, ¿qué es lo que hizo? Él construyó 2 becerros de oro y les dijo al pueblo, basta ya de ir a Jerusalén a adorar, estos son los dioses que te sacaron de Egipto, y construyó 2 becerros de oro. Entonces eso trajo consecuencias trágicas en realidad. Quiero leer Primera de Reyes, capítulo 12, para un poco contarle de esta historia, que es importante, si bien es cierto el tema que tenemos ahora en la primera parte nos dice la unidad de su pueblo, pero hay que entender que su pueblo alguna vez estuvo unido y que ahora estaba dividido, Entonces, Primera de Reyes, capítulo 12, voy a leer algunos versículos ahí, comenzando del 28 hasta el 33. Entonces, 12, 28, 33. Dice así. Dice, y habiendo tenido consejo, hizo el rey, Jeroboam, ¿no? El rey, 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Este es Jeroboam que le está hablando a su pueblo, ¿no? Ya él no quiere que ellos vayan a Jerusalén, que pasen al otro país, ¿no? Puso uno en Betel, en los becerros de oro, y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes dentro del pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Oiga, esto es grave. Puso sacerdotes que no eran levitas, ¿ya? Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. O sea, él también introdujo fiesta solemne de la misma manera. Esto es como cuando uno mete, disculpe la expresión, pero uno introduce al culto, a la adoración a Dios, lo que es del mundo. Eso es lo que hace básicamente. Por eso tenemos que tener cuidado nosotros cuando introducimos. A alguien se le ocurre darle un aplauso al Señor. Eso no es tan pentecostal. Los pentecostales son la gloria a Dios. A algunos se le ocurren hacer, no sé,
tantas cosas. No quisiera ofender a nadie, pero hay tantas cosas que hay en el mundo y uno como que las santifica y las mete a la iglesia. No, ojo con el fuego extraño. Nosotros tenemos que saber por qué hacemos las cosas, cuál es nuestro fundamento bíblico. Lo que hizo este varón, introdujo todas las cosas. Imagínense que puso sacerdotes que no eran del pueblo, no eran levitas. Entonces dice, instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdote para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Eso hizo Jeroboam, y esa fue causa de pecado para Israel en los años sucesivos, y por eso 150 años antes ellos fueron a la cautividad y fueron destruidos y absorbidos por la cultura. Por la cultura. Se convirtieron, podríamos decir, en cristianos mundanos. Y por eso los judíos que estaban al sur, en Jerusalén, Samaria queda no sé cuántos kilómetros, lo iba a verlo, pero queda hacia el norte. Por eso los judíos no querían a los samaritanos, por eso los odiaban. ¿Por qué? Porque ellos eran como los judíos mundanos, ¿no? Entonces, siguiendo con esta historia, ¿no? Ellos que rechazaron a Dios, que su gobierno teocrático duró muy poco, fueron lamentablemente a la destrucción y a la desunión. Por eso que, amados hermanos, por eso nosotros vemos en esta historia que el propósito de Dios es revertir esto, es revertir esa desunión que existe en su pueblo, como dice acá, la casa de Israel. O sea, todas las tribus de Israel, no algunas, no, todas las tribus. Trajo esta consecuencia, esta separación y esta corrupción. Esto pasó con el primer rey de Israel, el primer rey de Israel. Me refiero al reino del norte dividido, porque el primer rey de Israel todos sabemos que es Saúl, pero ese es un reino unido, ¿ya? Entonces trajo consecuencias desastrosas. El hombre gobernó sin la consulta a Dios. El hombre gobernó sin considerar a Dios para nada, para nada. Lo mismo que le pasó a Judá, lo hemos visto ya en tantas lecciones, recuerde usted en la lección de Jeremías. Nosotros no serviremos a Jehová, nosotros no oiremos tu voz. Entonces es lo mismo que le pasó también finalmente a Judá, que le llevó a este desastre, ¿no es cierto?, de la tierra, a este desastre de los sacerdotes, de toda la gente. Solamente Dios conservó un pequeño remanente, pero ya sabemos en las lecciones pasadas que el propósito de Dios es bendecir la tierra primero y luego bendecir a los habitantes de la tierra, y los habitantes de la tierra ya sabemos que hay un pacto abrahámico que Dios le dijo: a ti te daré esta tierra y a sus descendientes hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Por lo tanto, ellos se corrompieron, y ¿qué podemos decir en esta lección donde sabemos que el propósito de Dios es la unidad, donde la unidad de su pueblo? Por eso que la lección ahí habla acerca de los 12 hijos de Israel que yo le he estado conversando, ¿no? Y lo mismo sucede en el tiempo de la iglesia realmente. Entonces, por eso que en alguna referencia que vamos a ir mirando ya en esta primera parte, considerando, mis amados, que en la unidad siempre hay bendición, en la unidad. Efesios 4:13, vamos a mirar algunos versículos también, porque de la experiencia de Israel nosotros debemos de aprender, de la experiencia de Israel, y hay tantos pasajes, hay muchos pasajes que podríamos señalar nosotros, pero la escritura está llena de ejemplos maravillosos que nos hablan acerca de la unidad versus la división, ¿no? Un pueblo dividido es un pueblo penosamente triste, es un pueblo lamentable. Dios nos ayude a nosotros para no ser causa de división, para no ser causa de división. Entonces, Efesios 4:13, miren lo que dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta referencia está aquí en nuestro expositor, en la primera parte, ¿ya? En la primera parte. ¿Qué es lo que dice esta referencia? Mire, la vamos a separar en unos minutos. La vamos a separar y dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La fe tiene que estar unida. No se puede vivir delante de Dios unos pensando o creyendo una cosa y otros creyendo otra cosa. Luego dice hasta que lleguemos a la unidad de la fe y lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, porque cuando conocemos a Dios verdaderamente, entonces nosotros sabemos qué es lo que tenemos, a quién tenemos que imitar. A un varón perfecto, él era perfecto, en su perfección llegó a una altura, a una medida a la cual nosotros también tenemos que llegar. ¿Ya? Entonces Dios nos bendiga. En el 16 de este mismo versículo, en el 16 leemos, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido, se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para él ir edificándose en amor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en esta referencia en cuanto a la unidad, en este caso, del cuerpo de Cristo? Sabemos que Dios quiere unir a Israel, ¿ya? Y quiere que ya no sean dos palos, ¿no? Por decirlo usando el texto bíblico, sino que quieran uno solo. Por ejemplo, lo que le dice el Señor a Ezequiel, dice, toma dos palos y únelos para que los dos sean uno en tu mano. Yo tengo aquí dos lápices, son dos lápices. Digamos que son dos palos. Entonces Él los une de esta manera, es lo que pienso yo, ¿no? Así los une. Los dos sean uno en su mano. ¿Usted qué es lo que ve? ¿Ve dos lápices? No, usted ve un solo lápiz. Usted ve, ellos veían un solo palo en la mano del profeta. Eso es lo que Dios quiere, que estén unidos. ¿Cómo van a estar unidos? Dice un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo hoy en día para la iglesia, bien unido, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, porque las coyunturas son las que unen. Acuérdese que cuando hubo ese proceso en el valle, cada hueso se unió con su hueso y se unieron tendones, coyunturas, que unieron cada hueso con su hueso. ¿Ah? Y dice, y estas se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. ¿Qué quiere decir? Que todos nosotros tenemos que ayudarnos. Usted tiene que ayudarme a mí a llevar mi ministerio. Los hermanos ayudan a los pastores a llevar su ministerio. Los pastores ayudan a los hermanos a llevar, ¿no es cierto?, su relación con Dios. El que tiene palabra de profecía, el que tiene revelación de Dios, el que tiene dones maravillosos, todos tienen que trabajar concertadamente como un cuerpo. ¿Cómo trabajan nuestras manos? ¿Cómo trabajan nuestros dedos? Si usted no tuviera este dedo, que es la pinza, usted no podría tomar las cosas firmes. Porque así no las puede. ¿Cómo toma las cosas? Es muy difícil. Este es un pequeño ejemplo, pero usted sabe perfectamente cómo trabaja el cuerpo. Y este cuerpo, como dice aquí, debe ayudarse mutuamente según la actividad propia. Es decir, no todos tenemos los mismos dones, no todos tenemos las mismas fortalezas, no todos tenemos la misma actividad, pero en la actividad que usted tenga, siempre hágalo, mire, en amor a su prójimo. ¿Qué dice aquí? Que la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El amor, yo siento que es el pegamento. El amor todo lo sufre, el amor, ¿no es cierto?, todo lo soporta, el amor es sufrido. Nosotros no podríamos como iglesia estar unidos si no tenemos amor entre nosotros. Su hermano no es igual que usted, a su hermano no le gusta el mismo color que a usted le gusta, pero eso no debe ser motivo de división de ninguna manera. Tiene que, todo lo contrario, usted tiene que amar a su hermano. Hay una diversidad en el Señor que Dios así la ha permitido. ¿Se imagina que todos fuéramos iguales, que a todos nos gustaran los mismos colores, las mismas flores? Sería muy fome, sería muy fome en realidad. Pero en la diversidad
Entonces, eso es hermoso y el Señor lo puede hacer. ¿Cómo el Señor nos ama a cada uno siendo tan distinto? Así que Dios nos bendiga en esta hora, esta primera parte que el Señor nos ha dado, ¿no? Mirando la segunda parte, bueno, gracias al Señor, a todos ustedes, ¿no es cierto?, que están cada semana participando en la escuela dominical, tanto presencial y ahora en esta oportunidad a través del estudio de la escuela dominical. Esta segunda parte que Dios nos permite mirar nos habla acerca que no nos dejemos dividir. La primera parte ya la vimos, ¿no? Acerca de la unidad, lo hermoso de la unidad del pueblo de Dios. Ese es el propósito de Dios. En ella hay fuerza, dice el título, y siempre va a haber victoria. Un pueblo dividido sería siempre un pueblo derrotado. Una casa dividida, dijo el Señor Jesús, que no puede sostenerse, no puede permanecer. Entonces Dios nos bendiga, ¿no? En esta tarde o en esta mañana, ¿no? El enemigo siempre ha querido dividirnos, sí. Ese es su trabajo, siempre ha querido, quiso romper y así lo logró la unidad que tenía el hombre con Dios desde el huerto del Edén y de ahí en adelante su trabajo ha sido matar, robar, destruir y dividir, dividir. Entonces, ya lo hemos visto en la historia del pueblo de Dios, que ellos fueron uno solo en algún momento, ¿no? Y que después, bueno, le entregó su tierra prometida, donde ellos tenían a un solo Dios. Y ya cuando ellos fueron reino, cuando ellos fueron gobierno, ya lo vimos, ya lo hemos visto en las lecciones y conocemos la historia, ellos tenían un solo rey, una sola capital, un solo ejército, un solo propósito. Y sin embargo, bueno, un solo templo también que marcaba la unidad religiosa. La fe de ellos estaba centrada en el templo, en el templo. La fe nuestra no está centrada en el templo. El creyente, la fe nuestra está centrada en Jesucristo nuestro Salvador. Pero para los judíos es el templo. Eso es lo más importante. Entonces era un solo Señor, un solo tabernáculo y una sola religión. Y como ya hemos comentado, ya hemos sabido, ¿no? Jeroboam quiebra esta unidad y que el Señor en esta lección nos está hablando que en un futuro que ellos van a ser un solo pueblo. Faltan algunas profecías que se cumplen, ¿no? En lo que nosotros hemos estado mirando en Ezequiel, porque hemos leído Ezequiel 37 y si uno mira, leímos hasta el 22, pero si uno mira más abajo en esta misma capítulo, encontrará, dice, que ellos no se iban a contaminar, ellos iban a ser un solo pueblo, que ya no iban a ser, dice el 22, dice, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Eso es como literal, eso no podemos hacer una aplicación espiritual y decir que los montes son la gente harta, etcétera. En este caso es literal. Cuando habla de los montes de Israel, sin duda alguna está hablando de la tierra. De eso está hablando, de la tierra literal de Israel. No se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. ¿Ya? Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, un rey, no dos reyes, no Jeroboam ni Roboam, no los reyes del norte ni los reyes del sur, sino un solo rey. Y un rey será a todos por ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. ¿Por qué? Porque Dios quiere la unidad. ¿Qué dice el segundo título? No nos dejemos dividir. Ojo, tenga usted cuidado. No vaya a ser instrumento de división en su iglesia. No vaya a ser instrumento de división en la congregación. ¿Ya? Uno tiene que tener cuidado. Por eso el Señor nos ayude. Dios gobierna sobre todas las cosas. Nada va a pasar desapercibidamente. Entonces, mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y en mis estatutos, los guardarán y los podrán por obra. Versículo 24 y versículo 25.
mi siervo David será rey sobre ellos. Pero si David murió hace muchos años atrás, e inclusive cuando la profecía esta de Ezequiel se estaba nombrando, habían pasado todas las generaciones de los reyes. ¿Cómo David va a volver a ser rey? Entonces, sin duda alguna, la mayor interpretación es que está hablando del reinado mesiánico, del reinado de Jesús, el hijo de David, el reinado mesiánico. Eh, por eso que esta profecía en parte se cumple y en parte no falta que se cumpla, ¿no? Falta que se cumpla. Entonces, como estamos mirando en esta lección, a pesar de que ellos estaban divididos, ¿no? Ya lo hemos visto, tanto en el reino del norte, capital Samaria, rey Jeroboam en el sur, capital Jerusalén y su rey Roboán, comenzaron estos reinos a vivir en forma independiente, separadas. Y con 150 años de antelación, antes de que Nabucodonosor destruyera, invadiera a Judá, 150 años atrás por lo menos, el reino del norte ya había desaparecido y había sido absorbido por los reinos de Asiria, por la cultura mundana, podríamos decir de esa manera, ¿no? Entonces, cuando hay división, siempre va a haber pleito, siempre va a haber contienda. Es un campo fructífero para el adversario, el espíritu de división. Es un campo que va a producir esta mala hierba que no sirve para nada, no sirve para la edificación del cuerpo de Cristo, no sirve para la unidad de la fe, no sirve para tener un mismo sentir, un mismo propósito, como es el propósito que Dios tiene de que su pueblo esté unido siempre. Por eso uno tiene que evitar ser piedra de tropiezo, tiene que evitar ser instrumento de división. No, uno tiene que tener temor de Dios, porque el pueblo de Israel, ellos tuvieron tal división que en algunas ocasiones, de hecho, cuando se divide Jeroboam de Roboam, inmediatamente el rey de Judá, ¿no? Que estaba en Jerusalén, el hijo de Salomón, armó a su gente, armó a sus guerreros para ir en guerra contra sus hermanos y el Señor le dijo, no subas, no vayas a la guerra contra tus hermanos. Y ese es el mensaje importante para nosotros en esta lección. No subas a la guerra contra tus hermanos, porque Dios no va a estar contigo. No, uno no puede levantarse contra su hermano, contra su jefe, contra su autoridad o contra los que están bajo nuestra autoridad. No, amados hermanos. No, nosotros tenemos que ser instrumentos de unión, de unión. Entonces, como podemos ver y podemos revisar la historia, porque la historia a nosotros nos da una tremenda lección, ¿no? Entonces, tanto el pueblo de ayer, Israel de ayer, como la iglesia de ayer también, de los primeros discípulos, la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, y hasta los tiempos de hoy, la iglesia actual, nosotros podemos ver que existe este espíritu divisionista que lo muestra, ¿no es cierto? Lo vimos que, como consecuencia en la profecía de Ezequiel, que eran dos palos, que el Señor los une en las manos del profeta. Ya vemos que en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los apóstoles, también existía la división, también existía este espíritu, se había apoderado de los apóstoles. ¿Qué dice parte de esta lección en esta segunda parte? Dice, hubo también entre ellos una disputa de quién sería el mayor. Mire, casi es absurdo saber pensar. Eso solamente está en el corazón de un hombre no regenerado, de una persona que no es creyente, que no ha conocido al Señor, que no ha valorado, que no era nada. Usted no era nada. Yo no era nada. Nosotros no éramos nada. Éramos, ¿no es cierto?, una llaga podrida. Éramos, ¿no es cierto?, estábamos en el lodo, en el hoyo profundo de nuestro pecado, de nuestra maldad. De allí Dios te sacó, de allí Dios nos sacó. Y como siempre le he dicho al Señor, le dije un día, Señor, hazme como a uno de tus jornaleros. Nada más,
como a uno de tus jornaleros. Así era mi sentir, así debe ser siempre el sentir en cada uno de nosotros. ¿Por qué querer ser mejor que otro? ¿Por qué querer estar sobre otro? ¿Por qué querer mandar sobre otro? ¿Por qué querer, como estos discípulos, ser mayor que otro? Cuando la Escritura nos enseña, ¿qué nos enseña? El que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que hacerse el menor aquí en la tierra. Tiene que lavarle los pies a sus hermanos. Tiene que ser servidor del Señor, ser servidor de sus hermanos. De esa manera nosotros conservamos la unidad. Cuando tenemos nosotros un espíritu de servicio y no como aquel que arruga la cara, dice no, ¿y por qué yo? ¿Por qué tiene que, por qué no hay otro? ¿O por qué se hace así? ¿Por qué no se hace acá? Eso no ayuda en nada a la unidad del cuerpo de Cristo, ¿no? Por eso que es muy importante que nosotros podamos entender. Pablo, Silas, Pablo y Pedro siempre tuvieron diferencias, pero con la ayuda del Señor pudieron solucionarla. Y eso es muy importante. Usted sabe que perdón, increpó a Pedro. Dice, Pedro, lo que tú haces no está bien. Porque cuando tú estás con los judíos, cuando tú estás con Jacobo, que Jacobo era el líder de la iglesia en Jerusalén, un judío celoso también de las cosas del Señor, tú te comportas como todos los judíos. Eso significaba que guardaban la ley, guardaban el sábado, no comían ciertas comidas. Pero Pedro, cuando tú estás con los gentiles, ¿ah? Cuando tú estás con los gentiles, te comportas como los gentiles. O sea, tú comes cerdo, estoy parafraseando, ¿no? Tú te comportas como ellos, tienes libertad en el Señor, porque el Señor nos libertó de la esclavitud de la ley. Entonces le reprende duramente, ¿no? En cuanto a doctrina, ellos también tenían sus divisiones. Habían muchas diferencias doctrinales que finalmente el apóstol Pedro llegó a decir, el hermano Pablo escribe cosas difíciles de entender que los indoctos tuercen. Lo que está diciendo el apóstol Pedro, que está muy de acuerdo en la enseñanza, en la doctrina, y reconoce la sabiduría que Dios le dio al apóstol Pablo, y por eso tenemos casi la mayoría de los libros del Nuevo Testamento son de autoría del apóstol Pablo. Pedro, ¿no es cierto?, que anduvo con Jesús, nunca pensó que él era mayor que Pablo, nunca pensó que él era más importante. De hecho, hay un libro que es del apóstol Pedro, primera y segunda de Pedro, pero Pablo tiene Corintios, Romanos, tiene las cartas a Efesios, a Timoteo, a Tito, en fin. Dios lo usó poderosamente con mucha sabiduría y nosotros aprendemos de él, ¿no? También podemos ver que Pablo y Silas, ¿qué podemos decir de ellos? Ellos fueron llamados al ministerio. Allí en la iglesia, apartadme a Pablo y a Silas para la obra del ministerio. El Espíritu Santo tomó instrumentos proféticos allí, en esa iglesia, en una noche, como cualquiera de nuestras noches cuando el Señor nos habla, y dijo, apartadme a Pablo y a Silas para el ministerio de la obra que los necesito. Y ellos, ¿no es cierto?, se transformaron en evangelistas y trabajaron justo en los viajes misioneros, pero en algún momento, ¿no es cierto?, tuvieron tal discusión, dice la Escritura, tuvieron tal desaveniencia que Silas, tomando a Marco, se fue al ministerio y Pablo tomando, ¿no es cierto?, digamos, Bernabé, ¿no? Bernabé. Tomando a Sila, él se fue, ¿no es cierto?, encomendado por los hermanos. ¿Ah? A quienes llamó el Señor fue a Pablo y a Bernabé. Entonces, es importante que nosotros podamos entender lo que la lección a nosotros nos muestra. Y lo triste es cuando los hermanos se separan, cuando los hermanos se dividen. No es cosa como quien dice nuestra. Siempre la iglesia se ha dividido por diferentes doctrinas, enseñanzas. Uno no se divide por causa de la obra redentora de Cristo. Se divide por las interpretaciones antojadizas personales que muchas personas tienen.
después de la Reforma Protestante, al menos salieron 4 ramas: los luteranos, después los anglicanos, en fin, más tarde los metodistas, los bautistas, y los bautistas, ¿por qué son una rama? Son cristianos, son evangélicos también, pero ellos ponen énfasis en el bautismo, en agua, por inmersión. Entonces los hace diferentes. Mucho más antiguo que los bautistas estaban los anabautistas, que significan los rebautizados. Es decir, cuando venían creyentes que hacían bautizado de una manera, ellos los volvían a bautizar. Por eso se llaman anabautistas, los rebautizados. Todas estas tendencias van formando en el mundo del creyente muchas denominaciones, muchas religiones, y todas han sufrido estas divisiones que son lamentables, por supuesto, ¿no? Entonces, encontramos muchos desacuerdos que terminan en divisiones en realidad, ¿ya? Eh, el apóstol Pablo en Primera de Corintios, una de las referencias que vamos a buscar acá, en Primera de Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 3. Vamos a revisar esta referencia que usted tiene allí en su expositor. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 13. Dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿No? Ya, ¿qué es lo que está diciendo Pablo en esta referencia? Comienza en el versículo 10. Mire lo que dice el apóstol como un gran gesto, un clamor que sale de su alma, y dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Si estuviésemos, ¿no es cierto?, en la iglesia, si estuviésemos en la congregación, y usted dijera y citara este texto bíblico inspirado por Dios en la mano, en la letra del apóstol, ¿habría un amén rotundo? ¿Usted puede decir amén a esto? Lo voy a leer de nuevo. Os ruego, pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Hablamos todo una misma cosa? ¿Tenemos todo el mismo lenguaje? Que, que no, dice, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. Cuando hablamos de una misma mente es porque yo pienso igual que usted y usted piensa igual que yo con respecto a la vida cristiana, con respecto a las cosas de Dios, con respecto a la obra de Dios, con respecto a la iglesia. Y la iglesia, que es una institución humana, tiene jerarquía. Y nosotros tenemos que respetar la jerarquía. Usted no está llamado a pasar por alto la autoridad, la jerarquía en la iglesia, porque toda la autoridad ha sido puesta por Dios. Cuando uno se levanta contra la autoridad, se levanta contra Dios. Cuando usted se levanta contra su hermano, su hermano que ejerce autoridad, usted se está levantando contra Dios. Entonces, ¿cómo dice este texto? Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, que me da la impresión que es como lo más liviano, lo más suave. A mí me parece una cosa, aún en esa cosa que a usted le parece, todos debemos de tener el mismo parecer. Qué interesante, ¿no? Porque he sido informado acerca de vosotros, la iglesia de Corinto, he sido informado eh, acerca de vosotros, hermanos míos. ¿Sabe? Uno siempre sabe. El que está en autoridad, el pastor, siempre sabe. Usted no sabe lo que el pastor sabe. Y el pastor muchas veces, o el hermano que está en autoridad, tiene que guardar silencio. Nada más. Tiene que guardar silencio. Aquí el apóstol sabía. ¿Quién le contó? ¿Quién le dijo? ¿Cómo trascendió esta cosa vergonzosa de los corintios? Era la iglesia más espiritual. Aquí se hablan de los temas espirituales, dones de lengua y todo, y profecías y sanidades en esta iglesia. Pero he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Aquí está, ¿no? Los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo,
yo soy de Apolo, y yo soy de Cefa, y yo de Cristo. Y ahí entonces él dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Cuál era la discusión que ellos tenían y que él pone, por ejemplo, después? El bautismo. Entonces, uno hablaban una cosa, otros hablaban otra. No sé por qué el ser humano siempre quiere imponer su idea, quiere imponer su pensamiento delante de los demás. Hay un tema impositivo. Nosotros siempre decimos en la iglesia, cuando estamos construyendo, nos encontramos con modificaciones complicadas y difíciles. Entonces siempre yo me fijaba que teníamos un solo problema que solucionar, pero habían 10 soluciones, habían 10 ideas, habían 10 opiniones, habían 10 maestros para solucionar ese problema, y cada cual, usted entenderá, cada cual decía a su manera, pero gracias Señor lo solucionamos. Y eso es hermoso. Eso es pensar en unidad, pensar en comunión y no dejar que el enemigo, como dice esta lección, no nos divida y no nos dejemos dividir, porque esa es la obra que Él hace. Entonces, como podemos ver en esta lección que el Señor nos ha dado, tenemos que hacernos esta pregunta: ¿acaso está dividido Cristo? Obviamente que la respuesta es un no. Y como digo, pone como ejemplo este tema del bautismo, y que ha sido tema, el bautismo en agua, el bautismo por aspersión, el bautismo por inmersión. Es un tema que nosotros en este tiempo no lo vamos a resolver nunca, si no se ha resuelto en siglos, y gente mucho más preparada que nosotros, teólogos de respeto, nunca se han puesto de acuerdo en esos temas, ¿no? Y en muchos otros temas más, pues la venida de Cristo, si Cristo viene al principio de la tribulación, si viene en el medio de la tribulación, si viene al final de la tribulación, en todos esos temas siempre va a haber división, ¿ya? Y en otras cosas mucho más pequeñas todavía, en la misma iglesia, cosas, ¿no es cierto?, como el orden del culto, a veces la gente se divide, el color de la iglesia, y en tantas otras cosas que a veces los hermanos, los oficiales, el pastor disponen, hacen una disposición de ciertas cosas, y algunos hasta esas cosas también las critican. Quiero decirle algo: usted tiene un espíritu de división. Eso es, tiene un espíritu de división. Entonces el Señor nos ayuda a nosotros porque somos parte del cuerpo de Cristo. Y a veces uno empieza siendo de abajo y termina honrándolo al Señor. Y hay un texto que dice: no hagas con otro lo que no quiere que hagan contigo. Lo que uno hace cuando divide, cuando siembra la cizaña y siembra eso malo, piense que algún día usted va a estar al frente y no va a querer que le hagan eso que usted hace. Piénselo en eso. No haga con otros lo que no quieren. Lo que digo es bíblico. No estoy hablando otra cosa que no sea la palabra del Señor. Entonces, así también. Bueno, otra referencia de acá habla acerca de la división que existía en los fariseos y los saduceos. En el fondo es un tema porque habla, la palabra en el texto se usa división, pero no tiene mucho que ver con el tema, ¿no? Unos creían en la resurrección y otros no, ¿ya? Esa referencia es así. Entonces, ¿qué podemos decir finalmente cuando ya estamos llegando al término de este tema, de esta lección, ¿no? De esta segunda parte? El valor de la unidad, el valor de la unidad se encuentra en la capacidad de que nosotros podamos unir nuestros dones. Así lo vemos en la referencia que hemos leído, ¿no? Acerca de la unidad de la fe. El valor de la unidad se encuentra en la capacidad de unir nuestros dones. Usted une sus dones, usted pone su don al servicio, el otro hace lo mismo, y todos nos edificamos en amor. Son nuestras capacidades. ¿Por qué lo hacemos? Para proclamar el Evangelio a la gente que no conoce al Señor. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Predicar el Evangelio, traer almas, llegar a las almas que no conocen al Señor. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Uniendo nuestras capacidades, nuestros dones. Dice el título: allí hay fuerza, allí hay victoria al final, cuando muchos se conviertan al Señor, cuando nos miran a nosotros, cuando ven nuestra conducta. Si nosotros no estamos peleándonos los unos a los otros, Dios, ¿usted cree que va a traer gente a la iglesia? No las va a traer. ¿Por qué tendría que traerlas?
Pero cuando la iglesia esté unida en amor, en un mismo espíritu, en una misma mente, en un mismo pensamiento, en un mismo propósito de Dios, entonces esa gente que vienen angustiada, vienen de un mundo que está en guerra, vienen de un mundo de discordia, vienen de un mundo, ¿no es cierto?, que es agresivo, van a llegar a un lugar donde van a estar muy contentos como se les recibe en amor. Cuando recibimos a los hermanos en amor, tenemos que amarlo hasta el final. No, no lo eche para afuera. No haga que ellos tomen decisiones tristes, penosas, porque la sangre de ellos, la responsabilidad caerá sobre cada uno de nosotros. Entonces el Señor nos bendiga. El valor de la unidad se encuentra en la capacidad de unir nuestros dones y capacidades en bien de proclamar el reino de Dios a través del Evangelio. Eso es el propósito de la iglesia, de poder ser luz en medio de las tinieblas, ser ejemplo para muchos. Entonces Dios nos bendiga. La referencia de Hechos 14, versículo 4, bueno, también es una referencia porque tiene la palabra división, pero un pequeño comentario, ¿no? Hechos 14, versículo 4, lo voy a leer. Usted también lo lee allí en su casa, dice así: y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y los otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. ¿Por qué sucedió esto? Porque ellos predicaban el evangelio. Ellos predicaban. Y cuando llega el evangelio a la sociedad, a la gente se divide. Unos creen, otros no creen. El Señor dijo: no creas que yo he venido a traer paz. Eso es un texto que puede ser malinterpretado. He venido a traer espada. ¿Por qué? Porque el hijo se levanta contra el padre contra los hijos, porque en una familia alguien cree, le hacen la guerra, ¿ya? Entonces existe esa división, eso es lo que quiere decir el texto más que nada, porque dice aquí que ellos se habían detenido mucho tiempo allí hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Entonces, por eso la gente de la ciudad estaba dividida. Uno estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles, o sea, creían al Evangelio, ¿no? La palabra del Señor produce eso también, ¿no? Entonces el Señor nos bendiga. Finalmente, deseamos que que el Señor Jesús hizo cuando estaba ya por dejar el escenario de esta vida, de esta tierra, Él hizo una oración. Recuerde que Él fue allí al huerto y se postró delante del Señor, hizo una larga oración. Y encontramos este texto en Juan 17, 21, miren lo que dice, es muy bonito en realidad, y con eso quiero cerrar y quedarnos con esta lección. Dice Juan 17, versículo 21, dice: para que todos, el 20 dice: mas no ruego solamente por estos, o sea, no rogaba solamente por sus discípulos, por sus apóstoles, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, nosotros, porque el Evangelio se ha ido predicando de generación en generación y gracias a Dios ha llegado a nuestro hogar, ha llegado a nuestra casa, ha llegado a nuestras vidas. Nosotros estamos en esta oración que el Señor Jesús. Pero mire lo que Él dice. ¿Ah? No solamente ruego por esto, sino también por los que han de creer por mi palabra, para los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Bendito sea el nombre del Señor. ¿De qué manera nosotros damos testimonio? Cuando nosotros estamos unidos al Señor, estamos unidos los unos con los otros. Que el Señor nos bendiga, el Señor les guarde, que tengan un fin de semana bendecido por el Señor. Y como en muchas iglesias seguramente no van a tener culto, no van a tener reunión, o otras las tendrán por Zoom, nosotros tenemos también la bendición de esta escuela dominical. Que el Señor les bendiga,
y que tengan un hermoso fin de semana en la presencia del Señor. Que Dios les bendiga grandemente.